Vamos a hacer un pequeño repaso. Yo quiero invitarlos a que tengan ahí pendientes sus materiales y vamos a empezar por un pequeño repaso de la historia del Nuevo Testamento. Recuerden que la historia del Nuevo Testamento es mucho más corta, eh, entonces va a ser de pronto más fácil que la recordemos a lo que teníamos en el Antiguo Testamento. ¿Alguien se atreve a guiarnos en esta historia, en esta corta historia del Nuevo Testamento? Pues yo diría que tenemos el nacimiento de Jesús, Muy bien, eh, su ministerio, la persecución, muerte y crucifixión, la resurrección. Tenemos que Jesús resucitó, por eso está entre nosotros. Y, la palabra representa el Espíritu Santo que fue esparcido en los discípulos y toda la gente eh, que estaba adorando, que estaban creían en Jesús y todo, y entonces recibieron el Espíritu Santo. Y siendo discípulos, mandándolos al predicar a todo el mundo, a ser discípulos en todo el mundo. Hasta ahí, no sé, la muy otra bien, parte, pues tenemos la Biblia y tenemos gente llegando a las ciudades, predicando, algo así, me imagino. muy El, bien. el, Entonces, el juicio. doñ- doña O Esther, muy ese es el bien, juicio. doña Luz, ¿usted quiere continuar ahí con hasta donde Bueno, llegó? aquí está la llegada del Espíritu Santo, como dijo doña Esther, y también esta que tiene la misión de extender y predicar el Evangelio a todas partes del mundo. Y Pablo, en sus cartas, aunque también él fue el misionero más, misionero, sí. Y en sus cartas pues se llaman cartas paulinas, porque él las escribió y mandaba consejos a la iglesia o lo que fuera. Y aquí representa como el juicio, el día que Dios tiene para Dios hecho hombre cuando ya vuelve en segunda venida. Vale. Y restauración de todas las cosas. Muy bien, entonces un breve repaso. Lo hicieron muy bien, doña Esther y doña Luz. Un breve repaso. El Nuevo Testamento tiene cuatro grandes secciones de libros. ¿Cuáles son? Evangelios, Muy bien, Evangelios, hechos, Hechos, Mm, cartas las Cartas cartas y y apocalipsis. y Apocalipsis. Apocalipsis. Muy bien, aquí tenemos esas cuatro secciones. eh, esas cuatro secciones. El protagonista principal del Nuevo Testamento es Jesús. Algunos dirían que toda la Biblia se trata de Jesús. Yo por lo menos digo que todo el Nuevo Testamento definitivamente está apuntándonos a Jesús como la máxima revelación de Dios. Y como ustedes dijeron, el Nuevo Testamento empieza con los cuatro relatos del Evangelio que hablan de la encarnación, o sea, el nacimiento y la vida de Jesús, de un Dios hecho hombre, que hablan de la crucifixión y la resurrección. Nos narran desde diferentes ópticas la vida de Jesús, la vida y las obras de Jesús. Jesús deja una encomienda, pero él dice que aunque va a ascender al cielo, él va a enviar a un consolador. Y estos cuatro relatos del Evangelio cierran con esa expectativa, que es la expectativa con la que abre Hechos. Y Hechos ya no nos la cuenta solamente con una expectativa, sino que nos cuenta que el Espíritu Santo, la presencia de Dios, viene a empoderar a la iglesia y podemos ver a la iglesia no solamente recibiendo el Espíritu Santo, sino ahora siendo la continuidad del ministerio de Jesús, haciendo lo mismo que Jesús hacía. Y todo lo que, bueno, no quiero anticiparles mucho, pero parte de lo que vamos a estar viendo en Hechos es eso, que los discípulos de Jesús hacen cosas muy parecidas
hacen cosas muy similares a las que Jesús hace, y eso muestra que Jesús sigue vivo y sigue vivo ahora, sigue presente en la iglesia. Como decían ambas, la iglesia es enviada no solamente a Jerusalén, que es el centro de donde están sucediendo todos estos acontecimientos. La iglesia es enviada desde Jerusalén hasta los confines de la tierra, y el libro de Hechos nos empieza a presentar eso, a una iglesia que está expandiéndose en diferentes partes del mundo. Eh, la siguiente sección es una sección que no necesariamente está después de Hechos. Es una sección que algunas de las cartas son escritas durante el tiempo en el que Hechos está escribiéndose o está sucediendo, los hechos contados en este libro están sucediendo. Pero es la otra sección que, como doña Luz dijo muy bien, son las cartas. Son algunas cartas de Pablo, pero también hay cartas de Pedro, de Juan, de Santiago, de Judas y de otro autor que todavía no conocemos. Finalmente, el Nuevo Testamento cierra con el libro de Apocalipsis, que nos presenta la expectativa futura de el reinado definitivo del bien por encima del mal, el retorno de Jesús, donde nosotros como su pueblo recibiremos al verdadero rey, y los reyes, los magnates, los más poderosos y todos los que no han querido someterse a el reinado de Jesús van a tener que hacerlo ahora, no por las buenas, sino por las malas. Esta es la historia del Nuevo Testamento en resumen, y el libro que estamos estudiando particularmente, aunque es un libro pequeñito, si ustedes miran, bueno, es un libro, es uno de los libros más grandes del Nuevo Testamento, pero no tiene tanto volumen como la cantidad de cartas que hay o como los cuatro evangelios, solamente un libro, pero tiene una historia bastante grande, y es una historia que nos conecta y nos permite entender cómo es que, o sea, si no estuviera el libro de Hechos, no podríamos entender nosotros de dónde salen las iglesias, de dónde salen estos problemas que vemos en diferentes cartas del Nuevo Testamento. Es un libro que conecta. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí de esta parte de la historia? Bueno, si no hay preguntas, Bueno, ya saben que mis preguntas surgen, entonces prepárense. Prepárense para las próximas, para que otros diferentes a doña Luz y doña Esther sean los que compartan un poquito. Recuerden que esta hojita que ustedes tienen aquí en la página 4 para los que están fuera, y la página 5, si no estoy mal, para los que están aquí. Bueno, no me acuerdo mucho cómo quedó la numeración. Esa hojita que yo les estoy mostrando acá Ujú. es para que ustedes vayan las tres. leyendo los textos. Espero que lo estén leyendo. Recuerden que hay muchos recursos ahora, como eh, la Biblia en audio. Ustedes pueden escucharla mientras están haciendo algo eh, que no implica pensar mucho. Ustedes pueden estar escuchándola varias veces. La idea es que ustedes vayan marcando los libros que están leyendo, y que vayan escribiendo también en estos cuadritos algunos temas, personajes, ideas del por qué creen que esto funciona como una sola unidad. Yo espero que al menos ya hayamos leído hasta el capítulo 7. Si sí lo han hecho, cuéntenme un poquito de algunas ideas que encuentran en estos capítulos del 2 al 7. Con toda honestidad, no van a buscar ahorita las ideas así rápido. Si ustedes no lo han leído, no se preocupen, más bien ocúpense en la lectura y vayan avanzando. ¿De 2 al 7? Sí, del 2 al 7. ¿Hay alguien, o sea, ya ustedes han ido llenando esta partecita? Ah, no llenado, no, pero Pues, Hemos leído. Yo, yo lo que he hecho, lo he leído pues en un cuadernito aparte he colocado pues ideas, pero pues la verdad tengo solo hasta el capítulo 4. O sea, tengo Hechos 1 y coloqué varias ideas. Hechos 2, 3 y 4. Voy ahí. Ok, Me, entonces, me he leído mal. ¿qué tal si para Pero dentro de 8 días, Ujú. María Nancy, lo sí? tenemos que terminar.
Para dentro de 8 días, al menos este cuadrito de acá, Sí, Sí, tienen algunas ideitas escritas y tratan de pensar por qué será que están capítulos del 2 al 7 como una sola unidad, punto. como un solo grupito. ¿Qué los hace uno? ¿Listo? Ah, correcto. Eso para dentro de 8 días. No se les olvida, escríbanlo ahí, por favor. Porque Si alguien están quiere juntos. ayudar a poner en el grupo ahí la tareita para que no se les olvide. Ahora sí vamos a seguir con lo que estábamos haciendo hace 8 días. Hace 8 días estábamos estudiando el texto de Hechos 2 del 41 al 47 y lo que estábamos haciendo básicamente era seguir un paso a paso que les venía presentando. El primer paso era el paso de empezar en oración, sacar un tiempo para leer el texto y pedirle al Señor que nos dirija y que nos permita conocerlo. El segundo paso, que lo hicimos juntos acá, fue tratar de identificar el flujo del texto. Ustedes mismos me ayudaron a hacer esto que tenemos acá, que fue identificar cuáles son los verbos, cuáles son los sujetos y tratar de desglosar este texto para ir como entendiéndolo un poquito más, tratar de notar palabras que se conectan. Ustedes notaron estas palabras. ¿Se acuerdan de lo que hicieron hace 8 días? Sí, señor. Muy bien. Me alegra que se acuerden. Lo que continúa, vamos a hacer una cosa para que refresquemos la memoria. Vamos a leerlo, yo voy a ir leyéndolo y voy a ir notando lo que ustedes mismos mencionaron. Si alguien mientras va leyéndolo nota algo adicional de palabras que se repiten, de temas que están ahí y que de pronto hace 8 días no mencionamos, puede interrumpirme y decir, ay, esto me parece importante. ¿Listo? Yo voy a ir leyéndolo y voy a ir notando lo que ustedes mismos descubrieron hace 8 días y para refrescar nuestra mente y que estemos, que tengamos un contexto. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día fueron unidos a la iglesia unas 3.000 personas. De este primer versículo identificamos que el sujeto es los que recibieron su mensaje y hay dos verbos que están que funcionan de manera parecida. Fueron bautizados y fueron unidos. Dijimos que estos dos verbos usan una voz pasiva, es decir, que no es algo que ellos hicieron, sino algo que hicieron por ellos. Los que recibieron su mensaje fueron recibidos, fueron bautizados, fueron unidos. El versículo 42 lo organizamos así, dice, se mantenían, que es el verbo principal que dijimos que era igual como perseveraban o ah, estaban como están en, constantemente en cuatro cosas. Se mantenían firmes en la oración, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la en oración. la oración. Esas fueron las cuatro cositas que ustedes mismos identificaron que son como el complemento de este verbo. ¿Perseveraron en qué? En esto, esto, esto y esto. El versículo 43, todos, que es el sujeto, todos estaban asombrados, y es un sujeto que ya está hablando de personas afuera, todos estaban asombrados. ¿Por qué estaban asombrados? Aquí está la razón, por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Versículo 44, todos, otra vez la palabrita todos, pero en este caso ya no se refiere a todos los de afuera, sino todos los creyentes, y viene una serie de verbos que ustedes identificaron. Todos los creyentes que hacían estaban juntos, tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones, compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno, no dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la alegría, compartían la comida con alegría y generosidad.
¿Qué tenían en común esos verbos? Todos esos verbos aquí aquí en la pantalla los tengo, los verbos marcados con negrita para que ustedes lo identifiquen. ¿Qué tenían en común? ¿Se acuerdan? Acción. Ok, un verbo es una acción y esa acción está en qué tiempo. Ujú. Recuerden que los Um, verbos tienen diferentes El tiempos. pasado, el Está en pasado, pasado. Muy dice que bien. pasado simple. En En un pasado. pasado, muy bien, en un pasado que en español tenemos dos tipos de pasado y en griego también. Está el pasado que yo puedo decir, todos estaban juntos o estuvieron juntos. Mm. Los dos son pasado, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan que hace 8 días la mencionamos? ¿Alguien se acuerda? Estuvieron, viene siendo como, um, ¿cómo se llama? Conjuntivo, no. Gerundio, no. Estoy adivinando. No, está bien, Cuando, tranquila, pero ah, va bien, no se ah, preocupen. estuvieron. Estuvieron, o Sí. sea, si yo digo, vamos a Ah, decirlo de esta forma, Estuvieron. si yo digo, el miércoles la iglesia de Benecer se reunió para un estudio bíblico. Eso es pasado, ¿cierto? sí. Pero si Ujú. yo digo, los miércoles la iglesia de Benecer se reunía para estudio bíblico, ¿cuál es la diferencia entre esos dos pasados? Pues que uno fue ¿Sí? Sí, así lo dilo. tengo aprendido, que uno pues fue un hecho que pasó y no va a volver a pasar. En cambio, el segundo pues se va a seguir periódicamente presentando esta reunión. Excelente. O sea, va a Esa, continuar. No es esa, la otra, llegó, pasó y Me listo. En pasó, pasó. cambio, esa, eh, esa, esa era la respuesta. Ujú. Wow. Una forma de pasado es algo que quedó en el pasado y ya. Y y otra ya, forma es algo que es continuo. Y esa es la forma que está utilizando este verbo. Y eso nos muestra que esto, lo que Lucas, que es el autor de Hechos, quiere decirnos es que es constante. Es algo que la iglesia estaba Mm. haciendo con regularidad. Es un hábito, una rutina de la iglesia. Muy bien. Y vienen ahora sí dos verbos en gerundio, alabando y disfrutando. Alabando Ujú. a Dios y disfrutando de la estimación del pueblo. El gerundio es el andoendo, Ujú. eh, que decíamos aquí que puede ser esto como el cómo hacían todo esto, alabando a Dios, o sea, mientras todo esto Mm. lo hacían mientras alababan a Dios y disfrutaban de que la gente alrededor los, Mm. los estimaba. Y termina con algo así como un resultado. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Una acción que no la ejecuta las personas, sino el Señor. Pero noten que hay una conexión entre este y el versículo 40, si ustedes lo tienen. En el versículo 40 dice que Pedro continuamente, ahí no está en este texto, pero ustedes lo pueden leer en la Biblia. Pedro y los demás apóstoles le anunciaban a los, eh, a las diferentes personas, sálvense de esta perversa generación. Y el Señor, aquí versículo 47, el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Sí. Eso fue lo que hicimos hace 8 días, tratar de desglosar el texto para entenderlo mejor. Mm. Eh, es algo que algunos pueden disfrutar más, algunos me dijeron, me encantó el cómo lo pudimos hacer juntos porque fue ir como desglosando. Algunos lo pueden ver como medio tedioso y es normal. A mí me encanta poder rayar, ponerle colores, conectar una cosa con otra y eso me ayuda mucho gráficamente. Cada uno estudia diferente, pero ayuda mucho para entender el texto. Ahí Mm. estamos entendiendo qué es el texto, qué es lo que tenemos al frente nuestro. Pero, como hemos dicho desde el principio en estos cursos, hay algo detrás del texto que nosotros no alcanzamos a ver. Y eso se llama el Contexto. 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 Muy, muy, muy bien. Eso se llama el contexto. Contexto. Cada cosa que uno hace o dice tiene un contexto. Y como hemos ya ejemplificado en diferentes
ocasiones hay cosas que si yo digo aquí, solamente las van a entender algunos de los que están aquí en Chicago, o hay cosas que si yo digo pensando en mis colombianadas, posiblemente solo las van a entender algunos que son bien, pues que llevan mucho tiempo en Colombia. Y si a eso le agregamos, digamos, si yo digo algo y estamos con un grupo de norteamericanos, posiblemente, que aún que hablan español, posiblemente van a entender la cosa diferente. Pues bueno, cuando nos acercamos a la Biblia tenemos que tener en cuenta que hay todo un mundo detrás que nosotros no alcanzamos a ver y a veces damos por sentado cosas. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, con este texto, volver a mirarlo y el primer contexto que vamos a tratar de descifrar es el contexto cultural, el contexto histórico, todo lo que vamos a tratar de mirar el texto y vamos a hacerle preguntas. Si nosotros estamos leyendo este texto, ¿qué preguntas tenemos que hacerle? Si nosotros tuviéramos la oportunidad de acercarnos a Lucas, al escritor, ¿qué preguntas le haríamos para que nos aclarara algunos temas? Hay textos como este que pareciera que todo es muy claro y uno dice, "Ah, yo entiendo todo", pero un buen punto de partida siempre es reconocer la ignorancia, reconocer que ignoramos cosas. Entonces, vuelvan a leer el texto y traten de hacer al menos una pregunta del contexto cultural, una pregunta que ustedes digan, bueno, esto yo lo asumo que es así, pero puede que no sea así. O sea, puede que en el mundo del primer siglo no sea así. Nuevamente, vuelvan a pensar en el ejemplo que pusimos hace 8 días. El Si yo verde. digo, eh, el verde va en descenso, alguien Ujú. en Medellín inmediatamente va a pensar en el Nacional, pero posiblemente alguien que está más metido con el mundo económico va a pensar en el dólar está bajando. Posiblemente alguien que está pensando en términos de lo ambiental va a pensar, estamos graves en... Entonces, traten de pensar en, lean otra vez el texto y traten de pensar qué cosas pueden ayudarme a mí, qué información cultural o histórica puede ayudarme a mí a entender mejor este texto particular. Y traten de hacer preguntas muy concretas. Les voy a dar un ejemplo más para que trabajen unos minuticos. Si yo estoy estudiando el libro de Mateo, capítulo 19, la historia del joven rico, una pregunta muy necesaria es, bueno, ¿quiénes son los ricos en el mundo del primer siglo? Uno aquí se imagina un rico llegando en su Lamborghini o en su carro súper costoso, con un vestido súper costoso, viviendo eh, en, en, en una mansión, pero uno asume que eso es la riqueza. Puede que en el mundo del primer siglo sea muy diferente el rico a mi entorno. Esa puede ser una pregunta sencilla. Aquí no tenemos algo de un rico, entonces no van a hacerme esta pregunta. La pregunta tiene que ser muy de acuerdo a lo que están leyendo. ¿Es claro? Bueno, entonces voy a darles 4 minuticos para que traten de hacer todas las preguntas que se les venga a la mente. La idea es que ustedes en sus estudios sí puedan sacar un poquito más de tiempo. Entre más preguntas uno tiene, más posibilidades tiene de entender mejor el texto. Obviamente, como vamos a ver a continuación, las preguntas son el primer paso. El siguiente paso es encontrar respuesta y encontrar respuesta adecuada porque hay información por todos lados que a veces no es necesariamente la información más precisa o verídica. Muy bien, ahora sí, si quieres, Luzma, tú puedes empezar ya que habías hecho una y vamos siguiendo. Bueno, mi pregunta es,
Se me olvidó, no mentira, yo la escribí. Dentro de las 3.000 personas, el promedio que mencionaba al principio del 41, estaban incluidos mujeres y niños también, porque en otras partes de la Biblia he visto que los separan. Ponen, se alimentaron no sé cuántos hombres y tantas mujeres, tantos niños, o sea, como que separaban, pero en este no están separados. Entonces me genera la duda. Muy bien, entonces yo sé que lo que uno quiere en un espacio como este es escuchar respuesta. Yo no les voy a dar respuesta, le voy a decir la pregunta está bien. ¿Listo? La pregunta es buena. Eh, no es, no es porque no quiera darles respuesta, sino porque básicamente hay muchas, o sea, yo les puedo decir muchas cosas aquí, pero esas preguntas requieren investigación. Ya les voy a mostrar a continuación algunos recursos que son en donde posiblemente no van a encontrar respuesta a todas las preguntas, pero que sí van a ayudar a, a encontrar algo que puede ser útil para entender mejor el texto. Quiero escuchar más preguntas. Muy bien, Luzma, es una buena pregunta. Es interesante notar en el versículo 41, como si se estaban reuniendo en un salón o algo así, dice que fueron bautizados. ¿En dónde? Ahí había tina o qué es lo que había. O se fueron por un río, ¿cómo fue? Ok, entonces ahí la pregunta concreta es eh, cómo funciona un bautismo en el mundo en el mundo del primer siglo y dónde pudieron haber bautizado toda esa cantidad de personas eh, en, en este ambiente. Muy bien, es una buena pregunta. Recuerden ser muy concretos en la pregunta porque eso ayuda también a la mente a dirigirse derecho a la pregunta. Den de cuenta que ustedes, lo que yo siempre les digo es, hagan de cuenta que ustedes van a ir a visitar a un experto en este texto y ustedes no pueden ir a decirle simplemente, páseme lo que, o sea, enséñeme lo que usted sabe. Ustedes necesitan ir derecho. ¿Cómo sucedía esto? ¿Cómo pudo haber pasado esto? A ver, y así más fácil nuestro cerebro va a funcionar para buscar la respuesta. Muy buena pregunta, don René. ¿Alguien tiene más preguntas? Espero que Bueno, sí. a mí me surgió una Sí. del 40, pues la hice a raíz del versículo 46, que no dejaban de reunirse en unánimes. O sea, entonces la pregunta es, ¿solo se reunían o hacían otras cosas diferentes a reunirse, en orar, partición del pan, de casa en casa? ¿O ellos no trabajaban, no hacían nada más, solo vivían y cada uno vendía sus cosas y cuando se acababan las cosas, entonces, ¿qué? Muy bien, no, es una buena pregunta. Yo creo que uno podría plantearla como, o sea, lo que uno quiere saber es un poco más de información acerca de cómo es la vida, la ¿Cómo es la vida de economía, ellos allá? ajá, cómo es la economía, cómo funciona Como la la economía. economía en el mundo del primer siglo, cómo funciona la agenda, digámoslo así, de un israelita promedio del primer siglo. Es una buena pregunta. Es una pregunta que surge de estar observando el texto, estar diciendo, ok, aquí hay algo que me suena extraño para mi, mi modo de vida, cómo funcionaba en ese entonces. Bien, estoy contento de Bien. escuchar tres buenas preguntas. ¿Qué Hablando, sí, otra, diga. Esther? Hablando de mismo del 41 del bautizo, me pregunto a muchas de esas personas o todas las personas que recibieron sanidad, ¿estarían en el grupo de bautizados? ¿Se bautizarían también? ¿Dónde dice que recibieron sanidad? Ah, bueno, pensando de que pues hubo sanidad, Jesús sanó a muchos
los discípulos también. Pero no está aquí en esta parte, no habla de ello, pero en general pienso de que si hubo más de 3.000 personas que se bautizaron en ese día, en ese- y pienso estarían muchos o todos los que recibieron, que conocieron a Jesús o que recibieron el milagro de sanidad. Podemos seguir trabajando un poquito ahí en la pregunta. Ahí no es totalmente clara, por lo menos para mí, cuál es la pregunta y pensar, o sea, tratemos de pensar en este es el texto, o sea, no traigamos ahorita otros textos al, Mm. al juego, sino tratemos de pensar este es el texto y hay cosas dentro del texto que necesito entender, para los que necesito más información. Entonces, ¿qué cosas, así leyendo el texto, yo digo, no es claro para mí porque hay cosas que están fuera de Lau y No después sé doña Luz? no sé si lo estoy haciendo bien o si es una pregunta, pero la primera que se me vino fue quiénes recibieron el mensaje, aunque ya Ok, hemos leído, pero no sé. ok. ¿Tienes otra? No, Ok. Es una pregunta que obviamente no te va a responder, o sea, no va a ser tanto del contexto, de un contexto cultural, porque no vas a tener que entender la cultura, la historia para entender, sino más vas a tener que mirar lo que viene diciendo atrás y vas a ver que hay un grupo de personas ahí que son los que están escuchando. De pronto la pregunta puede funcionar si vas a tratar de entender eh, ese grupo. Pues, a ver, me trato de desenredar para ver la idea. Si vas a tratar de entender o sea, después de que respondas la pregunta, que puede ser fácil de responder la pregunta así simple, que es mirar lo que los que están oyendo, vas a tener otra pregunta, que es estos que estaban oyendo el mensaje, dice en Hechos 2 al principio, que eran de todas partes, de diferentes partes del mundo. Entonces ahí ya habría otra pregunta. Bueno, estos eran personas, o sea, posiblemente eran personas que vivían en Jerusalén o eran visitantes de Jerusalén. Y ahí ya entonces empieza otro tipo de preguntas que no sé si van a encontrar mucha respuesta, pero pues, si eran visitantes y se quedaron y son de los que permanecen en la comunión allí, entonces nuevamente, otra pregunta similar a la de María Nancy. Dejaron todo lo que tenían en sus lugares de residencia y se quedaron en Jerusalén, pero no sé si ya, o sea, hay que entender que hay momentos en los que ya o sea, la historia y lo que está narrado nos va a dar sus propios límites y uno va a decir, bueno, ya de ahí puede uno especular o pensar algunas cosas, pero posiblemente no va a llegar a mucha idea. Doña Luz y después Luzma. Yo, Usted me había levantado la mano ahorita, ¿no? no estaba, yo he estado, tengo varias notas de las que me las han Ok, hecho, lo de las mujeres y los niños, y la de cómo funcionaba si el agua para bautizarlos, no lo tenía, pero pues se han hecho la pregunta. muy bien, no se preocupen. Luzma, y después si hay alguien más, levanta la manito. Dentro de el libro de Hechos hay como mirar la cronología de cuánto tiempo había sido la resurrección de Jesús, hacia cuánto tiempo había pasado lo del Espíritu Santo y eso, o sea, en tiempo real, en Hmm. meses, días, como tiempo aproximado de la resurrección y la ascensión y todo esto. Es una pregunta que puede tener su valor si hay indicaciones temporales en hechos,
De hecho, es uno de los libros, o sea, Lucas como escritor es uno de los que más se preocupa por conectar lo que está sucediendo con los reinados de turno y eso ayuda a, a ponerle fecha a las cosas. En este caso, decir, desde lo que pasó con Jesús hasta lo que pasó acá, fue o sea, duró este tiempo, fueron tantos meses o tantos días, no es totalmente, o sea, no es algo que se pueda lograr tal vez con el mismo texto, porque el texto inicia en Hechos 2 diciendo que todo eso sucedió en el Pentecostés y ahí hay un número de semanas que hay que contar después de la Pascua. Ahí, hasta ahí se puede fechar, pero no puede, o sea, como esto es una especie de resumen, no está hablando de un hecho puntual de esto sucedió en tal parte, sino esto era algo constante que vivía la iglesia. ¿Sí me hago entender? Más que algo que sucedió como la venida del Espíritu Santo, que sí se dice fue en Pentecostés, que es una fiesta de los judíos. Eso sí se puede fechar un poco más fácil. Este, como es un resumen, es más, esto era lo que hacía y hacía la iglesia constantemente. Entonces, puede que haya durado eso unos años durante el tiempo del Pentecostés, pero puede ser una pregunta válida. Vi por ahí, me pareció una mano, don René. Tengo una duda de 47. Dice, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Habla de general. Y entonces estaban los judíos y estaban los gentiles. Todos estaban de acuerdo. Ok, esa es una pregunta válida. ¿A qué se refiere el texto con general? Si está abarcando a todos o si es como lo que llaman algunos una extrapolación, una exageración para mostrar algo, o sea, mostrar que hay un grupo de personas que estiman. Hay dos preguntas que yo creo que posiblemente no se están haciendo porque asumen que lo saben. Son preguntas que, que son muy, o sea, muy importantes para entender el contexto, pero que uno dice, uno siente por lo que es tan común en el contexto nuestro, uno dice, eso es lo mismo que aquí. Échenle una miradita más al texto y que me parece que son importantes para no malinterpretar algunas de las cosas que dice el texto. En, en el 47 también, por ejemplo, la antigua parte que dice, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Ah, ¿cómo hago la pregunta ahí? Cada día. Recuerden que Añadía. cuando en el primer curso que hicimos, en el curso de Pentateuco, cuando empezamos a hablar del estudio de la Biblia, utilizamos la figura de los detectives. Un buen detective es alguien que hace buenas preguntas. Ah, y eso es, a veces, o sea, eso no es fácil. Pongámonos la bata de detective y pensemos, bueno, ¿cómo podemos hacer una buena pregunta para ir al punto de lo que estoy notando? Yo diría que a qué grupo añadía, el Señor añadía.
cada día? ¿A qué grupo? Ok, uno puede preguntarse a quién se está refiriendo cuando dice al grupo. Sí, Cuando uno mira ahí mismo en el texto, lo más evidente es que se está refiriendo a los que habían creído, ¿cierto? Ese grupo se refiere a los que habían creído. Ahí todavía no se les ha llamado cristianos, todavía no se les ha llamado, Seguidores, eh, seguidores, ¿no? son más, sí, seguidos, discípulos. Ujú. No recuerdo si hasta ese momento ya se utiliza el concepto de iglesia, no estoy seguro, pero pueden ustedes mismos mirar y por favor. Bueno, no sé si está bien o no, porque estoy un poco... No te preocupes, no se sientan mal de hacer malas preguntas porque pero- perdón, un pequeño comentario que espero que sea liberador. Eh, Perdón, no, estoy tranquila, llorando. me saludas a Rufo también. Eh, un pequeño comentario que espero que sea liberador. Uno creció, muchos de nosotros crecimos con un sistema muy competitivo de formación, de educación, en el que uno está muy temeroso de equivocarse y uno quiere siempre como hacerlo bien y si lo hace mal, no solo tiene un profesor que le pone mala nota, sino compañeros que se burlan de uno. Y, y creo que eso es algo que le hace mucho daño a la mente inquieta de los niños, que siempre están preguntando y a veces uno piensa que son preguntas no tan, no tan inteligentes, pero en realidad sí son preguntas muy buenas. A veces, o sea, tenemos que perder el miedo a equivocarnos y en este Es contexto que no espero quiero que que mañana me haga burla cuando vayamos a recoger a los niños. vamos a evitar el bullying, por lo menos aquí mientras estamos grabando, ya después podemos... Bueno, es que tú hiciste un comentario de que tal vez es muy, no lo vemos porque se nos hace ya muy, muy común, pero puedo ver como cuando decían vendían sus propiedades y posesiones. O sea, como que, qué era lo que tenían en ese tiempo, qué posesiones. Eso se me vino. Esa es una pregunta excelente. No era la que tenía en mente, pero sí es una muy buena pregunta. O sea, ¿cómo, nuevamente, algo así como cómo funciona la economía en ese mundo, qué posesiones tiene? Uno está pensando en mis posesiones, son mi celular, el carro, pero en ese tiempo, ¿cómo funciona el tema de la propiedad privada? Es totalmente diferente a nuestro tiempo. O sea, no estamos hablando de lo mismo. Entonces, esa es una muy buena pregunta. Muy bien, voy a hacerles yo la pregunta, ya que nadie la hizo. Don René le pegó en el palo a una, o sea, cuando digo le pegó en el palo, una expresión eh, Casi meto el gol. cultural del fútbol. En Casi mete el béisbol. gol. Hermana Claudia, ya que usted volvió, yo sé que ha estado por ahí, ¿tiene alguna pregunta? No, si apenas acabo de encontrar el capítulo en el que están. No, mentiras, ya. Pues apenas estaba mirando porque no había podido leer. Ah, bueno. Ujú. Pero, ¿qué? Sí, espere, miro mientras usted explica una de ellas. Bueno, una de las preguntas que yo les hago a ustedes, ¿ustedes entienden qué es el bautismo en el mundo del primer siglo? Tal vez algunos de los que estuvieron en Mateo, en los Evangelios, tengan súper fresca la respuesta. Esa, esa exposición le tocó a Alfredo y recuerdo muy bien mucho de lo que dijo, pero uno puede asumir que uno entiende qué es el bautismo. Uno imagina al pastor con la corbatica echándole agüita, los que lo hacen por aspersión o en un bautisterio sumergiéndolo. Pero ¿de verdad uno entiende qué es el bautismo en el mundo del primer siglo? Seguramente no.
una de las grandes preguntas que uno tiene que hacerse es, bueno, ¿qué es eso? Y, y por qué, o sea, cuando nos demos cuenta de que es una práctica que vienen haciendo los judíos, ¿por qué los cristianos siguen haciéndolo también? Ahora, porque esto es algo que los seguidores de Jesús siguen haciéndolo. ¿Cuál es, o sea, qué indicaciones nos está dando esto acerca de la continuidad con el judaísmo? Otras cosas. Nuevamente, como les dije, no voy a dar respuestas, voy a tratar de incentivar a que hagamos buenas preguntas y voy a mostrar en unos próximos minuticos algunos recursos que son muy válidos y muy importantes, muy útiles para tratar de responder algunas de estas preguntas. La siguiente pregunta, ¿dónde dice que se reunían? En la iglesia. ¿En dónde? Usted dijo que iba a hacer la pregunta que si se reunían en un templo, en un lugar. ¿Y cuál fue la respuesta que usted me dio rápido, doña Luz? Qué pena. Pero ahí dice en la iglesia, ¿no? Y dice en Dice templo. En el 46 dice templo. ¿Dónde dice en la iglesia? no, Ahí dice que templo. se reunían en No el dice templo templo, y porque la en las iglesia son las casas que personas. compartían pan. Ah, Muy bien, noten que esa es la asunción que nosotros hacemos. Ah, se reunían en el templo, entonces pensamos en, ellos iban todos los días a la iglesia o a lo que nosotros llamamos iglesia, al edificio. Pero, ¿a cuál templo iban? Ellos construyeron un templo para la iglesia cristiana. No, ¿cierto? No, pues no. Ellos día a día se reunían allí en lo que era el templo judío. Y cuando uno empieza a estudiar qué es el templo de los judíos, primero, recuerden que para los judíos, bueno, ya aquí estoy dando algo de mis respuestas, no quiero como tampoco dejarlos en el vacío, pero una de las cosas que a mí me parece importante entender en este texto es que ellos no van todos los días a lo que nosotros conocemos, a lo que nosotros le llamamos templo. Ellos van todos los días al templo de los judíos, que es se supone que debe haber un único lugar de adoración. Si ustedes estudian un poquito más de la historia, a darse cuenta que años atrás se han construido otros templos judíos también en otras partes, eh, pero el único templo que los judíos consideraban válido era el templo que estaba en Jerusalén. Y ellos van allá todos los días y eso nos debe levantar ya la pregunta del por qué van a ese lugar todos los días. Primero, ellos no pueden ingresar allá todos los días a hacer lo que solamente algunos privilegiados, algunos sacerdotes pueden entrar a hacer. Entonces, ¿por qué están yendo allá tanto tiempo? Dentro de 8 días podemos hablar de eso un poquito más y puedo darles un poquito más de mi interpretación, pero si me regalan 5 minuticos, quiero compartirles algunas cosas que están en línea, que son útiles para el estudio. No todo lo que está en línea, de hecho, un gran porcentaje de lo que está en línea no es muy útil, es cosas que no, no son necesariamente confiables. Esta es una página que les voy a compartir, no tengo aquí abierto WhatsApp, voy a compartírselas por el chat y por favor guárdenla o sea, busquen la forma de guardarla De estudiar. para que les quede ahí. Ah, ahí les estoy compartiendo. No es un virus, no se preocupen. Yo no soy tan maldadoso. Mm, En esta página que les estoy compartiendo, ustedes pueden encontrar fotos y recursos arqueológicos que pueden ser valiosos. O sea, solamente esto no les va a dar muchísima información, pero les puede dar una imagen para los que somos muy visuales de cómo se podría ver o cómo se ve en el presente. Ninguno de nosotros ha tenido, bueno, no sé si alguno de nosotros ha tenido la oportunidad de ir a Palestina, Jerusalén, a alguno de estos lugares. La calidad de las imágenes y todo eso son muy buenas. Vamos a mirar aquí rápidamente
por, como para darle una miradita para mirar un poquito del templo, lo que hay. Ustedes pueden buscar en internet algunas figuras que les den una idea de cómo se veía el templo en ese momento y toda la cosa, y eso les puede ayudar. A ver, que se me perdió cuando no está aquí. So- o sea, bueno, aquí está en esta parte del templo. Ustedes ven hay otros templos judíos fuera. Aquí Ujú. está algo de cómo se ve el templo actualmente. Ah, Recuerden que este templo es un templo que fue construido hace, bueno, es lo que se conoce como el segundo templo. Fue construido por los judíos que retornaron en la época de Esdras y de los últimos profetas del Antiguo Testamento, Ageo, Zacarías, Malaquías es un poquito posterior. Y este templo fue varias veces durante ese periodo del segundo templo, desde el 515 antes de Cristo hasta el 70, que es el momento en el que se destruye, fue varias veces saqueado, destruido parcialmente. Y lo que tenemos en el mundo del primer siglo es el templo. Perdón, aquí les abro esta partecita que no sé si están viendo bien mi pantalla. Aquí hay una partecita que es como un mapita. Este mapita va a mostrarles cada una de las zonas del templo y ustedes pueden dar acá y van a ir mirando. Obviamente están en inglés o en algunos conceptos como esto, que es un mikvaot, que es los lugares en donde se bautizaban las personas. Los mikvaot son como una especie de tinas, Estanques, de tanques estanques. que utilizaban los judíos para los rituales de purificación. Ustedes pueden ir mirando ahí, pueden ir viendo todas las diferentes zonas. Lo que les estaba diciendo es que el templo que tenemos en el tiempo de Jesús y en el templo de los Hechos es el templo que se reconstruyó con Herodes. Herodes reconstruyó y remodeló este templo, lo puso precioso, era una de las grandes obras de arquitectura de la época. Entonces, es un templo que para muchos no tenía mucha validez porque Herodes no es un personaje querido por todos los judíos. Ah, Ustedes pueden ver las palabras de Jesús cuando sus discípulos en la visita al templo dicen, wow, mira la preciosura, y Jesús les dice, no va a quedar roca sobre roca de esto. Y ahí les voy anticipando algo de lo que yo creo que este texto de hecho se está presentando. Este es uno de los recursos, ahí les compartí. Otro recurso ah, voy a compartirles también acá por el chat. Este comentario bíblico, no todos los comentarios bíblicos son útiles, aun cuando son de personas que hayan estudiado mucho la Biblia, porque muchos de los comentarios bíblicos lo que hacen es interpretar por uno. Entonces uno llega a leerlos y ya le dan la carne masticada a uno. Eso no es lo que queremos. Lo que queremos es entender el texto y hacer el esfuerzo nosotros mismos de estudiarlo para no llegar a conclusiones que otros llegaron. Puede que otros hayan llegado a conclusiones diferentes a las nuestras porque ellos hicieron su estudio y tenían presuposiciones diferentes. Nosotros llegamos a nuestras conclusiones tratando de estudiar el texto y de conocer a Dios en el texto. Eh, este, este
libro que les estoy compartiendo acá se llama El Comentario Bíblico al Contexto Cultural del Nuevo Testamento. El editor principal del libro es Craig Keener, que es uno de los eruditos número uno ah, del Nuevo Testamento y de Hechos es tal vez el primero, el más reconocido. Lo que es muy valioso de este libro es que no le da la interpretación a uno, sino que menciona asuntos culturales. Por ejemplo, asuntos culturales, asuntos históricos, por ejemplo. Aquí son comentarios muy corticos, o sea, son lecturas muy corticas, pero que pueden ampliar el conocimiento del trasfondo, que es lo que necesitamos entender. Por ejemplo, aquí el escritor dice, considerando la estimación que hizo Josefo, que es un historiador del mundo antiguo del primer siglo, de 6.000 fariseos en toda Palestina, 3.000 conversos en el cristianismo de Jerusalén, no es un mal comienzo. Este era uno de los comentarios que quería que leyeran. El templo tenía muchas piletas de inmersión, los mikvaot, los adoradores utilizaban para cumplir el rito de purificación. Por lo tanto, los bautismos masivos, como bautismos de 3.000 personas, podrían llevarse de manera rápida utilizando estos espacios. De ahí se puede responder en parte la respuesta de don René. Algunas de las preguntas que hacían, por ejemplo, en relación con la venta de las propiedades. Ah, algunos grupos judíos, aquí estoy leyendo, no sé, voy a intentar así, lo puedo ampliar un poquito más, pero se me fue. Ya. Algunos grupos judíos, como el que vivía en el Qumran, esos son un grupo de personas que se separaron para vivir porque no estaban de acuerdo con toda la estructura del templo, no estaban de acuerdo con los fariseos y con otros grupos. Algunos de estos grupos, como los del Qumran, siguieron el modelo de Pitágoras y entregaban todas sus posesiones a los líderes de la comunidad para que todos pudieran apartarse de la sociedad. Lo que él dice, este no es el caso aquí, a pesar de que compartían lo económico, eh, es más una cuestión, lo que Kinner interpreta es más una cuestión que revela el interés de cuidar los unos de los otros y no tanto un rechazo por lo material como en algunos grupos, sino más el interés de utilizar lo material para cuidarnos los unos a los otros. Este tipo de comentarios pueden ser muy útiles. Nuevamente, no todo comentario es útil. Ahí se los compartí. Este está gratuito en esta página. Él, él tiene también una página que les voy a compartir. Se me hizo. Acá está. No, esta no es. Les voy a compartir esta página que tiene muchos recursos gratuitos, algunos de ellos en español. Y el área de especialidad, bueno, tiene muchas áreas de especialidad, pero él es un experto en todo lo que tiene que ver con el trasfondo. Ha leído literatura, ha estudiado el contexto. Entonces, tiene mucho material que puede ayudarnos a entender mejor el mundo del primer siglo. Es muy difícil para nosotros decir, vamos a coger un avión hoy y nos vamos 2.000 años atrás a el lugar en donde ocurrieron los hechos y vamos a ver cómo pasaban las cosas, cómo vivía la gente. Eso sería lo ideal. Y aunque yo les recomendé el año pasado cuando estábamos viendo Evangelios que se vieran Chosen, me encanta, se lo sigo recomendando. Algunas películas y algunas series como estas a veces sesgan un poquito la idea de cómo en realidad eran las cosas, porque todavía llevan mucho el bagaje cultural nuestro. Eh, por ejemplo, si ustedes ven The Chosen, van a ver el papel de la mujer ah, muy parecido al papel de la mujer en nuestro presente, no como era en el mundo antiguo. Van a ver algunas ideas relacionadas con el templo, aunque ellos han tratado de hacer un buen estudio para contextualizar todo. Mucho de esto a veces le sesga a uno y no le permite
entender el texto en su contexto. Ahí les mandé algunos recursos, hicieron unas buenas preguntas. Para mí, dos de las preguntas clave son, bueno, eh, las preguntas que Mariana Nancy y Laura hacían relacionadas con cómo es el modo de vida normal, diario, el diario vivir de estas personas, de la típica persona en Jerusalén, y la pregunta de qué es el templo, porque como vamos a ver dentro de 8 días en un pequeño comentario que voy a hacerles, esto puede distanciar mucho, o sea, el comprender de verdad qué es el templo seguramente nos va a distanciar mucho de lo que fácilmente entenderíamos. Noten que ustedes incluso estaban viendo en la palabra templo iglesia y estaban seguramente imaginándose estos cristianos todos los días iban y se reunían en una iglesia como la nuestra, eh, con un culto como el nuestro y partían un pan como el nuestro, pero seguramente es muy distinto. Muy bien, vamos a cerrar por hoy. Dentro de 8 días vamos a tratar de concluir con el estudio de este texto y vamos a seguir con otras cositas. Gracias, El Señor pastor. los bendiga. Un abrazo. Nos vemos próximamente. Bueno, feliz Buenas noches a noche. todos. Cuídense mucho.